AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com. Beautiful Anonymous changes each week. It defies genres and expectations. For example, our most recent episode, I talked to a woman who survived a murder attempt by her own son. But just the week before that, we just talked the whole time about Star Trek. We've had other recent episodes about sexting in languages that are not your first language, or what it's like to get weight loss surgery. It's unpredictable, it's real, it's honest, it's raw. Get Beautiful Anonymous wherever you listen to podcasts. Bienvenidos al podcast Biografías en 5 minutos de biografiasenminutos.com, donde les contamos cosas interesantes sobre personas interesantes en pequeños fragmentos. Este es el episodio 112, Andrew Carnegie. La vida de Andrew Carnegie se lee como el modelo del sueño americano. Ascendiendo desde la cabaña de un tejedor escocés hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de la historia, encarnó tanto los triunfos como las contradicciones del capitalismo industrial. Su nombre se convirtió en sinónimo de acero, filantropía y la idea de que la riqueza conllevaba responsabilidad moral. Andrew Carnegie nació el 25 de noviembre de 1835 en Dunfermline, Escocia, una pequeña ciudad industrial cuyo zumbido de telares y olor a humo de carbón dejarían una impresión duradera. Su padre, William Carnegie, era tejedor de telares manuales y su madre, Margaret, mantenía la casa a flote remendando zapatos y vendiendo comida a los vecinos. La familia vivió modesta pero con orgullo, unida por los ideales de trabajo duro, educación y superación personal. Cuando los telares mecanizados empezaron a sustituir a los tejedores tradicionales, los Carnegie se encontraron en dificultades económicas. Buscando una vida mejor, emigraron a Estados Unidos en 1848, estableciéndose en Allegheny, Pensilvania. Andrew tenía solo 12 años. El viaje a través del Atlántico fue largo y miserable, pero más tarde recordó el momento en que vio por primera vez las luces de Nueva York como el comienzo de todo. En Estados Unidos, el joven Carnegie encontró trabajo en una fábrica de algodón, ganando apenas $1.20 a la semana. El trabajo era agotador y peligroso, pero estudiaba a la luz de las velas tras largos turnos, impulsado por un hambre de aprendizaje que nunca se desvanecería. Más tarde se trasladó a un trabajo como mensajero telegráfico, donde su mente rápida y memoria fotográfica le hicieron invaluable. Escuchando el clic del telégrafo, se enseñó a sí mismo a descifrar mensajes por sonido, una señal temprana de la ingeniosidad que definiría su carrera. Su siguiente oportunidad llegó en la Pennsylvania Railroad Company, donde fue contratado como secretario de Thomas A. Scott, un hombre que reconocía el talento y la ambición de Carnegie. Bajo la mentoría de Scott, Carnegie aprendió cómo se entrelazaban los negocios, la tecnología y la inversión. También aprendió a aprovechar las oportunidades, comprando sus primeras acciones en la Adams Express Company, que transportaba paquetes a lo largo del ferrocarril. A principios de sus 20 años, ganaba mucho más que la mayoría de los hombres que tenían el doble de su edad. El niño, que antes barreía los suelos de las fábricas, ahora navegaba por las vías de la expansión industrial de Estados Unidos. La Guerra Civil estadounidense transformó las perspectivas de Carnegie. Encargado de organizar las líneas telegráficas para la Unión, descubrió cómo gestionar la logística a gran escala y la gente bajo presión. Tras la guerra,
Centró su atención en puentes de hierro y materiales ferroviarios, reconociendo la creciente demanda de infraestructuras duraderas. Para la década de 1870, había fundado la Carnegie Steel Company, con sede en Pittsburgh. Allí aplicó tanto una eficiencia implacable como una innovación técnica. Sus fábricas adoptaron el proceso Bessemer, un nuevo método para producir acero de forma rápida y económica que le permitió superar a sus competidores y dominar el mercado. El genio de Carnegie no residía solo en reconocer nuevas tecnologías, sino en dominar la organización. Se rodeó de hombres capaces como Henry Clay Frick y Charles Schwab, delegó responsabilidades con precisión y exigió resultados. Sus fábricas funcionaban las 24 horas y sus costes seguían siendo inferiores a los de cualquier otro. Para la década de 1890, Carnegie Steel se había convertido en la empresa industrial más grande y rentable del mundo. La producción anual de la empresa superaba la de toda la industria siderúrgica del Imperio Británico y sus beneficios convirtieron a Carnegie en uno de los hombres más ricos vivos. A pesar de su fortuna, Carnegie seguía atormentado por sus humildes orígenes y las lecciones de la economía de su madre. En 1889, publicó un ensayo que definiría su filosofía, el Evangelio de la Riqueza. En él argumentaba que los ricos tenían la obligación moral de usar su fortuna para el bien de la sociedad. El hombre que muere rico muere deshonrado, escribió, desafiando a sus compañeros industriales a seguir su ejemplo. Carnegie creía que la riqueza no debía entregarse como caridad, sino invertirse en proyectos que empoderaran a las personas, bibliotecas, escuelas e instituciones culturales que permitieran la superación personal. Su filosofía era tanto visionaria como interesada, ofrecía justificación moral para una gran desigualdad, mientras insistía en la responsabilidad personal para el mejoramiento social. Empezó a poner sus palabras en práctica casi de inmediato. A principios del siglo XX, Carnegie había vendido su imperio siderúrgico a J.P. Morgan por $480 millones, aproximadamente 15.000 millones hoy en día, y dedicó el resto de su vida a donarlo. La filantropía de Carnegie fue inmensa y meticulosamente organizada. Fundó más de 2.500 bibliotecas públicas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y más allá, creyendo que el acceso al conocimiento podía sacar a cualquiera de la pobreza, tal como le había sacado a él. Dotó universidades, construyó salas de conciertos y financió investigaciones científicas. La Carnegie Institution for Science, la Universidad Carnegie Mellon y la Carnegie Endowment for International Peace tienen todo su origen en su generosidad. También financió pensiones para profesores y estableció el fondo Carnegie Hero para reconocer actos de valentía civil. En total, donó más del 90% de su fortuna antes de su muerte, más de $350 millones, equivalentes a muchos miles de millones hoy en día. Sin embargo, su filantropía no estuvo exenta de controversia. Los críticos le acusaron de hipocresía, señalando sus prácticas empresariales anteriores y las duras condiciones en sus acerías. La huelga de Homestead de 1892, en la que varios trabajadores murieron durante una violenta disputa laboral, dejó una mancha permanente en su reputación. Carnegie, que estaba en el extranjero durante la huelga, expresó posteriormente su pesar por tal brutalidad en nombre de su empresa. El episodio reveló las profundas contradicciones de su vida, un hombre que predicaba la benevolencia, pero que construyó su fortuna sobre el sudor y sufrimiento de los trabajadores industriales. Carnegie se casó relativamente tarde en la vida. En 1887, a los 51 años, se casó con Louise Whitfield, una mujer 20 años menor que él y que compartía su dignidad tranquila y filantropía. Tuvieron una hija, Margaret, que se convirtió en el centro de su mundo doméstico.
Era conocido por su encanto y generosidad en la vida privada, pero también por un ego tan grande como su fortuna. Disfrutaba de la conversación, la literatura y la música, y contaba entre sus amigos figuras como Mark Twain, Theodore Roosevelt y William Gladstone. También fue un defensor de la paz mundial, financiando esfuerzos para prevenir conflictos en los años previos a la Primera Guerra Mundial. A pesar de su riqueza, vivía de forma relativamente sencilla. Su hogar, el castillo de Esquivo en Escocia, era grandioso pero no ostentoso, reflejando su apego a sus raíces. En su correspondencia, a menudo reflexionaba sobre el contraste entre la pobreza de su infancia y sus fortunas posteriores, concluyendo que la fortuna no tenía sentido a menos que se usara para mejorar el mundo. Carnegie pasó sus últimos años mayormente retirado de la vida pública, dividiendo su tiempo entre Escocia y Nueva York. El estallido de la Primera Guerra Mundial le preocupó profundamente. Durante mucho tiempo creía que la cooperación internacional podía hacer obsoleta la guerra, y el conflicto rompió ese ideal. Su salud se deterioró rápidamente en sus últimos años y falleció el 11 de agosto de 1919 en su casa de verano en Lenox, Massachusetts, a los 83 años. En el momento de su muerte había donado más dinero que cualquier hombre en la historia, dejando solo una suma modesta para su familia y sus fundaciones benéficas. Su testamento instruyó que los fondos restantes continuaran promoviendo la educación, la paz y el descubrimiento científico. Los historiadores siguen divididos sobre el legado de Andrew Carnegie. Para algunos era el hombre hecho a sí mismo por excelencia, un inmigrante que construyó un imperio y luego pasó su vida intentando devolver algo. Para otros simbolizaba las contradicciones morales de la Edad Dorada, un hombre cuya filantropía buscaba limpiar las desigualdades creadas por su propio éxito. Su imperio del acero ayudó a construir la América moderna, sus ferrocarriles, puentes y rascacielos dejaron su huella. Sin embargo, el coste de ese progreso solía ser pagado por quienes trabajaban en condiciones peligrosas y agotadoras. La huelga de la granja es un recordatorio de que el progreso y la explotación suelen ir de la mano. Sin embargo, el compromiso de Carnegie con el aprendizaje público transformó comunidades enteras. Pueblos de Gran Bretaña y América aún cuentan con bibliotecas que llevan su nombre, templos tranquilos de autoeducación, basados en su creencia de que el conocimiento era la forma más verdadera de caridad. La vida de Andrew Carnegie es una paradoja de brillantez y contradicción. Demostró que la ambición podía elevar a un hombre de la pobreza al poder, pero también que la riqueza, si no se controlaba, exigía un ajuste de cuentas moral. Su historia refleja la transformación del propio siglo XIX, de telares manuales a acerías, de la artesanía local a la industria global. Cuando dijo, "El hombre que muere rico muere deshonrado", lo decía en serio y vivió según esas palabras. Aunque la historia sigue debatiendo el coste de su éxito, pocos pueden negar la magnitud de su generosidad o la profundidad de su influencia. Al final, Andrew Carnegie forjó más que acero. Forjó una idea que la prosperidad debe servir a un propósito más allá del beneficio, y que el mayor legado de todos es el bienestar de los demás. Espero que hayas disfrutado de este episodio del podcast 5 Minutos Biografías. Si fue así, ¿por qué no te suscribes para no perderte ningún episodio futuro? Y si tienes la oportunidad, déjanos una reseña donde quiera que obtengas tus podcasts. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez.